Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy les voy a enseñar a tejer este arete. Miren qué lindo. Tiene un diseño granis de flor girasol. Espero que les guste, se animen a tejerlo. Así que comenzamos con los materiales y luego el paso a paso. Estos son los materiales. Tenemos hilo de algodón número 8, son hilos finos. Tijeras, muy importante, en la agujeta 0.75, las bases para el arete, el diseño que tengan, la pinza para poner la base, el pegamento para endurecer, tengo el tutorial en el canal y un platito para dejar secar. Comencemos. Miren, vamos a comenzar con el marrón. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer 12 puntos altos. Vamos a comenzar con la cadeneta, 3 cadenitas para subir y una más para separación. En total serían 4 cadenetas, una lazada para hacer un punto alto, una cadeneta de separación, llevo 3 puntos, una cadeneta, una lazada para hacer el siguiente punto, miren, llevo 4 y son 12 puntos, incluyendo la cadeneta, incluyendo esta cadeneta de inicio, y hacemos, a modo de recordatorio, hacemos una cadeneta de separación. Así que volvemos ahora. Hice una cadeneta para unir aquí, entonces ahora jalo aquí este hilo corto y ahora en la cadeneta 3 anillo mágico. Entonces ya voy a pasar al próximo. Ahora voy a utilizar este hilo amarillo. Voy a dejar un poco así. Voy a ir escondiendo. Voy a hacer 3 con esta cadeneta y voy a hacer punto pulso. 1, 2, 3. Son 3 porque tengo la cadeneta aquí. Cierro todo. Y serían 4 con la cadeneta. Ahora voy a tejer
3 cadenitas y ahora en el próximo espacio aquí este espacio se ve entre punto y punto donde tejimos la cadeneta. Voy a hacer 4 lazadas, 1, 2, 3, 4. Entonces lo cierro todo. 1, 2, 3 cadenitas. Nuevamente aquí miren, este espacio, 4 lazadas, llevo 1, 2, 3, 4, una lazada, lo cierro todo y así voy a seguir tejiendo 12 puntos puff. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. Entonces aquí tenemos 12, cerramos con 3 cadenitas y vamos a cerrar aquí así con punto deslizado, luego un nudito cambiamos al hilo verde, comenzamos donde uno quiera, aquí puede ser, subimos con 3 cadenitas y vamos a hacer puntos altos con una lazada, 3 puntos altos en cada espacio donde tejimos 3 cadenitas y aprovechamos y escondemos vamos a hacer 2 espacios y en el próximo vamos a hacer el aumento para hacer las esquinas, 3 cadenitas también. Tres puntos altos y 3 cadenitas. Y ahora aquí el aumento. Entonces ahora vamos a hacer 3 y 3 así, sin división, sin nada y seguimos escondiendo. Entonces ahora vamos a hacer esto, el aumento. Podemos echar esto para atrás para cortarlo ya. Tres puntos altos. Tres cadenitas.
y 3 puntos altos en el mismo espacio. Entonces así vamos a ir tejiendo. Vamos a hacer entonces 2 sin aumento así, luego el aumento y así hasta que lleguemos aquí. Estas esquinas para formar el cuadrado. Así que seguimos y volvemos ahora. Entonces ahora cerramos con punto deslizado. Donde comenzamos con la cadena. Miren qué lindo quedó. Este mismo patrón pueden hacerlo con hilo más grande, ese más grueso y con agujeta más grande también, un número más altos. Entonces ahora miren, ahora vamos a hacer el bordecito. Si ustedes quieren, si no lo pueden dejar así, miren, está muy bonito. Una cadenita. Entonces se hace el bordecito en cada punto, un punto deslizado. Una cadenita en el siguiente aquí. Un punto deslizado. Terminamos aquí. Vamos a hacer el nudito. Vamos a endurecer ahora. Dejamos secar y volvemos ahora ya con el arete listo. Entonces miren, aquí tenemos el par, miren qué lindo quedó. Espero que les guste, que se animen a tejerlo. Si es así, déjame en tus comentarios qué te pareció y si deseas realizarlo. Sin más que decir, nos vemos en una próxima. Bye bye.